vosotros ya me conocéis. En primer lugar, agradeceros muchísimo que nos acompañéis esta tarde aquí online. Al final lo hemos hecho online, aunque teníamos reservado un espacio en la facultad, pero era mucho más fácil para la organización de muchos asistentes poder realizarlo online y hemos decidido pues hacerlo online, ¿de acuerdo? Pues tenemos la suerte este mes de octubre, pues contar con la presencia y con el secodmin de María Celeste Gómez, nuestra colega, nuestra compañera de la Universidad Nacional de Córdoba, y por tanto el Incasi Lab de hoy, pues María Celeste Gómez va a ser un poco la persona a la cual vamos a escuchar. Por tanto, agradeceros a todos y a todas que nos acompañéis esta tarde. Bueno, voy a presentar muy rápidamente a María Celeste y espero que perdone la brevedad en que presente su currículum, pero María Celeste es economista, es doctora en Ciencias Económicas, con mención en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es profesora asistente en la Facultad de Ciencias Económicas y profesora visitante en la Facultad de Psicología en la propia Universidad de Córdoba. Además, becaria postdoctoral del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y investigadora en este Centro de Investigación en Ciencias Económicas del CONICET. María Celeste trabaja dos ámbitos, o bueno, podemos decir que hay dos grandes ámbitos de interés relacionados con los proyectos que nos ocupan en Incasi. De un lado, por lo que respecta al eje de desigualdad, María Celeste ha trabajado mucho y le interesa el tema de mujeres en la estructura económica, brechas de género, trabajo remunerado y no remunerado, cualificaciones, ocupaciones, tareas y salarios, que ha sido una de sus líneas de interés. Y el otro eje que María Celeste también trabaja es el de desarrollo. Fundamentalmente ella trabaja temas de innovación tecnológica, digitalización, automatización, plataformización, productividad, dinámica industrial y heterogeneidad productiva, que son los ejes de trabajo de María Celeste. Pues como os decía, tenemos la gran suerte y para nosotros es un placer contar con la presencia de María Celeste Gómez en la Universidad de Barcelona, el grupo de Ecópolis, y hoy el seminario que nos va a realizar María Celeste, ella lo ha titulado como Desigualdad de género en Argentina y España, un estudio centrado en los mercados laborales y las estructuras productivas. Por tanto, si os parece, yo me quedaría en esta breve presentación y podemos iniciar ya pues, la presentación que María Celeste nos haga sobre estas desigualdades de género en esta perspectiva comparativa entre Argentina y España. Ya sabéis que lo habitual, y aquí Cristian me va a corregir, como siempre, lo habitual es que podamos dedicar una hora prevista a lo que es este seminario, por tanto, con el tiempo que considere oportuno, María Celeste, y al final, pues, si alguno o alguna de vosotras tiene alguna pregunta, alguna consideración, pues dejaremos para la parte final cualquier intervención que queráis realizar a María Celeste Gómez. Y por tanto, por mi parte, nada más. Un saludo a todas y a todos desde una calurosa Barcelona, aunque es otoño, pero nos está haciendo un otoño hoy muy soleado. Por tanto, María Celeste, un placer y todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por participar. Ahí comparto la pantalla. Bien. ¿Cuándo fue? Sí, claro. Parece que se desconectó. No te escuchamos, Mario. Disculpadme, que me había muteado pensando que ya le daba la palabra a María Celeste. ¿Tenía problemas con compartir? ¿Se nos ha desconectado María Celeste, Se Cristian? desconectó, sí, sí, sí. Bueno, esperamos un poquito estas cuestiones técnicas, a ver si María Celeste se nos vuelve a conectar.
Estoy con el WhatsApp yo también por si tuviera algún problema de poderle ayudar. Ahí viene. Acá estoy de vuelta, disculpen. Ah, de acuerdo. Cuando quise ¿Puedes compartir, compartir? quedó colgada la pantalla. ¿Me dicen cuando puedan verla? Ahora sí, perfecto. Bien. Este trabajo surge a partir de una comparación de los mercados laborales de Argentina y de España, pensando en alguna base de comparación útil, que es lo central. A veces las metodologías muchas veces suenan como una preocupación secundaria, pero en los estudios comparados, que es un poco la medida central o el objeto central del proyecto INCASI, tienen mucho que ver. Entonces, el esfuerzo sobre la comparación requiere cierto trabajo de armonización de información, etc. Entonces, un poco eso, la comparación de brechas de género y desigualdad de género en general en el contexto del mercado laboral de Argentina y de España se hace teniendo en cuenta primero teniendo en cuenta el mercado laboral, porque desigualdades de género existen en numerosas líneas de la vida o aspectos o condiciones de la vida. Entonces, eso en primer lugar, sin desconocer que el resto de los ámbitos en los cuales se plantea la desigualdad tienen su influencia en el mercado laboral, como vamos a ver. ¿En qué consiste esta presentación? Primero, una motivación y el marco conceptual. Este es un trabajo en progreso, es importante plantearlo. La comparación de Argentina y España surge, ya lo mencioné, en un marco de comparación donde se pueda comparar los mercados laborales, las estadísticas, pero se basa en un proyecto de investigación de mi tesis postdoctoral, de mi beca postdoctoral, que surge de CONICET en Argentina, que es un análisis de las brechas de género a largo plazo. Bueno, después tenemos las hipótesis y los objetivos. Lo que vamos a ver puntualmente para la comparación de los mercados laborales en Argentina y España es justamente datos de contexto. Luego muestro en qué consiste la estrategia, cuáles son los datos que tengo para Argentina y para España, y la estrategia empírica a abordar, porque no solamente se estiman brechas de género, sino se las descompone en una parte que puede asignarse a la discriminación y otra parte que, por lo menos discriminación directa, no puede ser atribuida como tal. Después seguimos con, bueno, sí, el ejercicio de composición de brechas de género, las reflexiones finales, así un punteo muy breve, y las perspectivas a futuro que también tienen que ver con eso. ¿Cuál es la hipótesis en el marco de la comparación de ambos países? Que las brechas de género en ingresos persisten en tiempo y lugar. Es decir, incluso en países como Argentina y España, que tienen como un terreno ganado en cuanto a la agenda de género, todavía persisten brechas laborales, en particular la brecha de ingresos. Existen otras brechas, pero me interesa puntualizar esta. ¿Por qué? Porque considerando que las brechas de género en ingresos son una de las medidas más utilizadas, porque la idea es proponer una aproximación que se acerque a la estructura sectorial del empleo. Bajo la segunda hipótesis, que es la estructura sectorial del empleo, explica una parte significativa de las brechas, que sería del componente explicado de las brechas. La tercera hipótesis, también asociado a la estructura del empleo, es la segregación, la discriminación de género, en este caso, por ramas, como
un elemento que explica significativamente el componente no explicado, que es el asociado a la discriminación en el mercado laboral. Y por último, la desigualdad interpersonal, llámese la desigualdad por nivel socioeconómico, que la podemos asimilar a los niveles de ingreso, a los niveles educativos, como una forma de relativizar estos resultados. Entonces, cruzar las brechas de género con un análisis sectorial, incorporar el análisis sectorial e incorporar un análisis distributivo a lo largo de las brechas de género, es para mí el objetivo, la meta a conseguir, que bueno, obviamente está en proceso, pero es la meta que se sigue en este trabajo. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Estudiar comparativamente el tipo de inserción laboral entre Argentina y España, considerando distintas dimensiones. Estimar y descomponer brechas de ingresos entre géneros, por un lado, a largo plazo para Argentina, y en segundo punto, en modo comparativo entre España y Argentina para 3 años en los cuales son asimilables las fuentes de datos, que serían 2004, 2014 y 2024. Perdón. A partir de ahí, la idea, el objetivo es identificar nexos en la estructura del empleo, la desigualdad interpersonal y las brechas de género, que serían los 3 ejes en los cuales se cruza el estudio de las brechas. Y por último, estimar y analizar las estructuras salariales por género e índices de segregación comparados entre Argentina y España. Existen diferentes índices que no entran en el alcance de esta presentación, pero que permiten mostrar cierto déficit de representación en sectores y en ocupaciones, bueno, para el ámbito en el cual uno se lo quiera proponer. Esos serían los objetivos y las hipótesis que guían un poco el proyecto del 80% del plan de Secondment. Cuanto a motivaciones, tenemos dos tipos de motivaciones. La motivación empírica, donde se plantea que hay en los últimos 30 años, por eso 1995-2024 para Argentina, y en España, incluso desde finales de los 90 también, viene creciendo la participación femenina en el mercado laboral. Si bien en España crece desde el 80, el impulso arranca con mucha fuerza en la década del 90. Bueno, hay grandes avances en la agenda de género en la mayoría de los países, tanto Argentina como España pueden mostrar algunos logros en cuanto a política, identificación de nuevas agendas, al acercarse al marco de las metas de la Agenda 2030, por ejemplo. Por lo menos, bueno, Argentina estamos en un impasse, lo vamos a llamar así, en estos últimos 2 años, pero yo confío y tenemos muchos y muchas la esperanza de volver a retomar una agenda de cordura, y eso quiere decir, bueno, en un marco de metas Agenda 2030 o en el marco que la comunidad internacional o lo que pueda definirse en el futuro se oriente hacia la igualdad de género. Además, a pesar de que existe avances en la agenda de género, que hay una mayor participación femenina en ambos países, persisten las desigualdades de género, o sea, hay un núcleo de brechas de género que llamo que es difícil de romper. O sea, cualquier medida de cualquier estudio que ustedes vean, en términos de brechas de ingresos, en términos incluso de segregación, llegan a una base, a un núcleo duro de romperse. Y la hipótesis que planteo es que esa base está vinculada a la heterogeneidad estructural, que sea productiva o tecnológica, pero también a la desigualdad interpersonal, que en ese punto es donde se intersectan con otras desigualdades y vulnerabilidades de las personas, llámese la etnia, el nivel socioeconómico.
Esa es la motivación empírica. Desde el lado de la motivación analítica, bueno, un poco lo mencioné recién, que era integrar las 3 dimensiones de análisis al estudio de las brechas de género. Es decir, entre países, comparando Argentina y España, con la esperanza de poder extenderlo a otros países, por lo menos dentro de la Europa mediterránea. También integrarlo con el análisis distributivo. ¿Por qué meter el análisis distributivo? Porque la medida de la brecha de género es un promedio, una descomposición de un promedio. Entonces lo que se busca es extender esa medición de brechas explicadas y no explicadas a niveles más altos de los ingresos, a niveles más bajos de los ingresos. Para, me adelanto un poquito, tratar de identificar si puede haber alguna evidencia de lo que se conoce como piso pegajoso o techo de cristal. Y por el lado del análisis sectorial, tratar de encontrar alguna evidencia de que exista, de que la segregación en el mercado laboral entre ramas, si bien mi análisis entre ramas, pero también se puede aplicar a ocupaciones, tiene su incidencia en el análisis de la brecha de género. Esto sería, si eso se logra, si se logra identificar esas diferencias, se puede decir que hay que haber una evidencia del fenómeno de pared de cristal. Bueno, el enfoque analítico, las metas analíticas están alineados con 3 objetivos de la Agenda 2030, que están vinculados a la igualdad de géneros y al empoderamiento de las mujeres. Eso también vinculado al trabajo decente y al crecimiento económico inclusivo y sostenible, porque no existe crecimiento económico inclusivo si no todas las trabajadoras y los trabajadores están incorporados al sistema, o por lo menos incorporados en las mismas condiciones. Después tenemos el ODS 10, que habla de una menor desigualdad entre los países. Es decir, en ese punto se refiere a las múltiples desigualdades que pueden incidir en una medida de la desigualdad intrapaís. Y la comparación entre países, bueno, para pensar en una meta, algo bastante utópica de reducir los niveles de desigualdad social en las personas, incluso entre países. Y por último, el marco es pensar el pluralismo metodológico, porque si bien este planteo es puramente cuantitativo, también el objetivo es incorporar otros conceptos que están vinculados a la sociología del trabajo, a los puestos, a las ocupaciones, eso como una motivación a mediano plazo. El marco conceptual, bueno, básicamente es plantear que el objetivo de buena parte de los estudios de género, de desigualdad de género, plantean la autonomía como una meta para el desarrollo. Y cuando hablamos de autonomía y pensamos la autonomía femenina como el grupo laboral como más desfavorecido, es pensar en la capacidad de las mujeres de obtener recursos de una forma independiente, acceder a los mismos lugares de trabajo o en las mismas condiciones de igualdad y ser reconocidas en iguales términos. Y cuando hablamos del reconocimiento, obviamente, no solamente es reconocimiento en términos de derechos, sino reconocimiento a nivel de remuneraciones. Para que eso suceda, debe incorporarse la concepción más amplia del trabajo, que incluya el trabajo no remunerado al trabajo en la ocupación. En Argentina, la encuesta nacional de uso de tiempo habla del concepto de trabajo total, que incluye ambos tipos de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de pensar una visión sobre la desigualdad de género completa? Es la desigual distribución del trabajo por género o la división sexual del trabajo, que se plantea como el diferente tiempo entre hombres y mujeres que se dedica al hogar en tareas domésticas o de cuidado, y
y que ese diferente tiempo afecta la disponibilidad horaria, la disponibilidad en general para trabajar en una ocupación determinada. En función de ese planteo, puede, incluso si descontamos los efectos de la diferente educación o la experiencia laboral, persisten muchas desigualdades, existen muchos trabajos de la CEPAL, de la OIT, que cruzan las tareas no remuneradas con las desigualdades del mercado laboral. El tercer punto es que si bien una visión completa de la desigualdad de género incluiría el trabajo no remunerado, de hecho, trabajo en otras cuestiones sobre ese tema, pero este proyecto está vinculado o hace foco al mercado laboral. Y puntualmente la brecha de género, ¿por qué? Porque se contempla como la representación sintética de otras múltiples desigualdades. Se contempla como el resultado de una participación desigual en el mercado laboral, de diferentes fenómenos de segregación sectorial, ocupacional e incluso jerárquica, de la división desigual del trabajo remunerado y no remunerado, e incluso de normas de género que definen cuáles son las conductas que mujeres y varones deberían tener de acuerdo a su sexo biológico. Y a eso le agregamos las interseccionalidades, con etnia, con nacionalidad, niveles socioeconómicos, vulnerabilidad de las personas. Así como el foco está puesto en el mercado laboral, específicamente se estudia la brecha de género en los ingresos. Existen distintas explicaciones para estas brechas de género. Los neoclásicos plantean, por ejemplo, el modelo de especialización en capital humano, que a partir de considerar a los individuos como como una simple inversión de capital humano que luego se traduce en una mayor productividad, y que esa productividad puede ser expresada a través del salario, la forma de incorporar mayor productividad y sumar salarios, si los mercados fueran perfectamente competitivos y no hubiera ningún tipo de distorsión en esa idealidad que tienen el modelo neoclásico, la educación, la experiencia de las personas alcanzarían para explicar un solo ingreso en igualdad de condiciones. Y eso ya conocemos, existe sobrada evidencia de que no se cumple. Sin embargo, a pesar de que esto no se cumple en la realidad, todavía persiste una herramienta que es la famosa ecuación de Mincer, que es la operacionalización del vínculo de diferentes condiciones sociodemográficas y socioeconómicas para definir los niveles de ingreso de las personas. Entonces, a partir de ahí, considerando una ecuación que vincula los ingresos de las personas con diferentes elementos que puedan afectar positivo o negativamente esos ingresos, desde ese punto de partida se parte justamente el modelo de descomposición de brechas. Partiendo de estos estudios neoclásicos, tenemos el rol de las ocupaciones, la composición sectorial y la segregación como factores que inciden fuertemente en la brecha de género. Incluso si pensamos cuáles son los estudios, si hacemos una revisión de los últimos estudios sobre brecha de género, la orientación de estos estudios sobre desigualdad de género está cada vez más orientada a las ocupaciones y a la composición sectorial, especialmente en los contextos de cambio tecnológico, donde los cambios en las tareas y en las ocupaciones se hacen de una forma cada vez más acelerada. En particular, los trabajos de Goldin, la última mujer premiada con un premio Nobel, incluso viniendo de una escuela neoclásica, viene a demostrar que las brechas de género persisten y son transversales
a las distintas condiciones de los países. De hecho, su trabajo, el trabajo de Goldin, viene a mostrar 200 años de estudios de brechas en el que se intersectan en la composición familiar con la participación laboral, etc. Otra visión sobre la brecha de género es el contexto intrafirmas, que lo que hace es estudiar cuáles son los determinantes de las brechas de género hacia adentro de las organizaciones. Por lo menos para Argentina eso es una limitación, no así para Europa. Desconozco si España cuenta con bases de datos de ese tipo, pero para poder hacer estudios de este tipo se requieren las bases de datos que integran datos en una misma base de datos a nivel de firmas con datos a nivel de sus propios empleados. Eso en Argentina no existe, ojalá en algún momento lo tengamos disponible. De hecho, yo trabajo en estas líneas que mencionaba Marius. Por un lado trabajo a nivel de empresas y por otro lado trabajo a nivel de trabajadores. Hasta ahora no he conseguido con una misma fuente de ingresos integrar ambos. También tenemos los factores institucionales y el poder de negociación, que plantean cómo las brechas de género pueden cambiar, cómo el poder de negociación de los sindicatos o el impacto en salario mínimo pueden cambiar estas brechas de género. Sobre esto yo tengo un trabajo que habla del poder de negociación sindical, cómo se puede medir el poder de negociación sindical, y si bien no hago una estimación de brechas de género, muestro cuál es el efecto diferencial sobre el nivel de negociación sindical, del poder de negociación sindical, perdón, sobre los salarios por género. Y por último tenemos las interseccionalidades, como la perspectiva de género y etnia, o la perspectiva de género y nacionalidades, género y migraciones. Existen distintas perspectivas que pueden incorporarse. En particular esta última de género y etnia, de Blinder y Oaxaca, son ambos estudios para Estados Unidos, donde los resultados muestran, hacen estimaciones de brechas de género y de raza para personas de géneros binarios, de raza blanca y raza negra. Y el resultado más significativo es que dentro de los 4 grupos, entre mujeres, varones, raza blanca, raza negra, las mujeres negras son las más perjudicadas, las más desfavorecidas. Entonces, hay como una retroalimentación de discriminaciones, y eso es lo que muestran Blinder y Oaxaca. Después tenemos, la aparición de microdatos. Ahí estamos. Es importante plantear que, por lo menos en los últimos 40 años, permitió la aparición, o estos microdatos permitieron descomponer las brechas en efectos explicados e inexplicados, a partir de Blinder, del trabajo, de los 2 trabajos que acabo de mencionar, Blinder y Oaxaca. Si bien lo vamos a ver en datos y estrategias empíricas, luego existen como 2 tipos de extensiones empíricas que proponen referencias en estructuras salariales libres de sesgos o en otras brechas no lineales, tratando de pensar cuál sería la estructura salarial que esté ideal para la comparación, sino que evitando que sea la estructura salarial de las mujeres o evitando que sea la estructura salarial de los varones el punto de referencia para medir esas distancias entre salarios o entre ingresos. De lo mismo también ocurre con las brechas no lineales. Las brechas no lineales, a partir de un trabajo de Jung del 2005, son una extensión de este tipo de trabajos a otro tipo de brechas, que no serían los modelos lineales de salario, sino en otro tipo de indicadores. Hace poco terminamos un trabajo que ahora va a ser mandado a publicar, a evaluar, por lo menos, sobre la brecha en la probabilidad de obtener un empleo en jóvenes.
chicas y chicos de 15 a 24 años en Argentina. Entonces, esa aplicación sobre indicadores que no seguirían un modelo lineal, el básico definido en un salario, es una extensión como la que propone Jung. La segunda extensión empírica, que esta sí está incluida en este proyecto, es la descomposición de las brechas de ingresos a medidas distributivas. ¿Cuáles serían las medidas distributivas? Cualquier medida que salga de la media, vaya más allá de la media en los términos de PAL. Se abre la puerta de esa forma. Primero, ¿cuáles serían las medidas distributivas? Se puede pensar la brecha de ingresos en los ingresos más bajos de la distribución salarial o de ingresos, que serían las personas más pobres, básicamente, o la brecha de ingresos en los ingresos más altos de la distribución salarial. También se puede pensar una brecha de ingresos entre coeficientes de Gini, o una brecha de ingresos en la varianza. Distintas medidas se pueden aplicar con esta metodología. ¿Qué es lo importante de esta descomposición, o Axacar-Riff o descomposición Riff? Es que abre la puerta al estudio de los efectos techo de cristal, porque permite observar qué es lo que pasa más allá de la medida general que nos propone la media. Y abre la puerta también a los fenómenos, a la estimación del fenómeno conocido como suelo pegajoso o sticky floor en inglés, que habla de la dificultad de las mujeres de poder salir de un entorno laboral o de una inserción laboral mal paga, vulnerable, inestable y en condiciones de informalidad. Por último, en términos de extensiones empíricas y metodológicas, tenemos la estructura sectorial u ocupacional, de cuál sería el objetivo de seguir esta línea y tratar de identificar cómo la dificultad o la dificultad de acceder a ciertas ramas o sectores, o lo que se conoce como paredes de cristal, se traduce en una cierta medida de brecha de género. Y si se puede incorporar en la descomposición de la brecha las medidas de segregación. Es uno de los elementos más sensibles para pensar cómo la segregación incide en las brechas de género. Y bueno, eso será, en lo personal, es un objetivo a seguir. Hay un trabajo, este trabajo de Espino, 2013, una colega a la que seguimos mucho en Latinoamérica, ha incorporado de una forma muy novedosa los índices de segregación a las estimaciones de brechas de género. Bueno, ahí arrancando con la comparación de Argentina y España, que tiene que ver con un análisis del contexto de ambos mercados laborales en clave de género. Pensemos primero el contexto de cada país, Argentina y sus vecinos, España y sus vecinos, en tasas de participación laboral y empleo. A partir de los gráficos, a ver si me permite esto, sí, acá está. A partir de los gráficos podemos ver, esto es una comparación para Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, México, Latinoamérica, el promedio de Latinoamérica y el mundo, para la tasa de participación laboral en inglés y la tasa de empleo. Para España y el contexto europeo tenemos España, Francia, Italia, Alemania, el promedio de la Unión Europea y el nivel mundial, tanto para tasa de participación como tasa de empleo. ¿Qué es lo que se puede ver? En todos los casos que hay una brecha de género desfavorable a las mujeres, en todos los países, en todas las regiones y en todos los periodos. Por otro lado, también podemos ver brechas de género, las tasas de participación femeninas crecen, hay un error, tasas de participación femenina crecen, en este caso, y las masculinas caen. Fíjense, en Argentina pasa del 49 al 53,
la femenina y del 75% al 72% la masculina. En España del 37 al 53 un salto mucho más grande, y del 64 al 62 la masculina. En general, todas las tasas de participación femenina crecen y todas las masculinas caen, o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, mejor dicho, se mantienen, como es el caso de Alemania y el promedio europeo. En Latinoamérica se reportan tasas de participación femeninas mayores y tasas masculinas similares en ambos periodos a sus pares europeos. Sí se puede ver el rasgo a nivel de país más importante, es el crecimiento que ustedes conocen mucho mejor que yo en la tasa de participación femenina española. A nivel de Latinoamérica podemos decir que Argentina y Brasil tienen los mejores indicadores de tasa de participación en el 95, si bien hacia 2024 siguen los niveles de Chile y de Francia, pero menores a Alemania. Hay un mayor, en cuanto a la tasa de empleo, medida como el porcentaje de personas ocupadas sobre la población total de referencia. ¿Cuál sería la población total de referencia? En ambos casos son edades de 15 años o más a partir del cómputo de la OIT. ¿Qué es lo que podemos decir de la tasa de empleo? Que hay un mayor crecimiento en la tasa de empleo femenina, principalmente en la Unión Europea, y este crecimiento en la Unión Europea se da, por ejemplo, al menos entre estos países que he puesto de ejemplo, se da principalmente en España. También hay un alza en la tasa de empleo en México, en Chile y en Argentina, en este caso. Y, bueno, ya lo he mencionado, el crecimiento de la tasa de empleo en Alemania, y la tasa de empleo de ambos géneros, la mayor tasa de empleo de ambos géneros en 2024 para los países europeos, termina siendo las tasas de Alemania y España en este caso. Eso con respecto a un contexto más global de cada región, Latinoamérica y Europa. Ahí está. Luego, pensando Argentina y España en cuanto a su evolución, podemos ver una brecha de género desfavorable a las mujeres, ya que la participación femenina se ubica siempre, tanto en Argentina como en España, se ubica siempre por debajo de la masculina. Principalmente esta brecha se reduce en España, como verán, el alto de las barras permite mostrar que ha caído significativamente la brecha de género en participación laboral entre españolas y españoles. En Argentina crece. ¿Cómo es la evolución para Argentina? La tasa de participación femenina crece a finales de la década de 1990, también crece a finales de la década del 2010, en esta última parte, y en el periodo post-COVID. La tasa masculina cae a finales del 90, también a finales de la década del 2010, y post-COVID se recupera, pero a niveles levemente mayores a la pandemia. ¿Cuáles son, muy brevemente, las razones que permiten explicar esta diferente evolución? ¿Por qué a finales de los 90 crece la tasa de participación femenina y termina cayendo la tasa de participación masculina? Bueno, nosotros tuvimos 10 años de plan de convertibilidad, que era un tipo de cambio fijo, que logró bajar la tasa de inflación, pero generó efectos sociales desastrosos, seguramente lo deben conocer bastante, y entre esos efectos sociales desastrosos se dio, por ejemplo, una crisis de hiperdesempleo entre el 94 y el 95, cierta recuperación hacia el 1997, y al ser los primeros años de la globalización, con la crisis de los tigres asiáticos en el 97, la crisis del rublo, y luego, la crisis de la devaluación de Brasil, todo eso termina
contribuyendo a una crisis macroeconómica por caída de reservas, la poca sostenibilidad del peso argentino y bolsones grandes de pobreza y de desempleo en Argentina. Entonces, en esas condiciones sociales que llevaron a una crisis macroeconómica, laboral, cambiaria, social, sin precedentes, como la que tuvimos en 2001-2002, el mercado laboral expulsó principalmente a varones. Entonces, y ahí surgió la aplicación de lo que se conoce como la hipótesis del trabajador desalentado. ¿Qué significa la hipótesis del trabajador desalentado? Cuando las condiciones sociales son tan adversas y el mercado laboral no genera muchas expectativas de poder conseguir una ocupación, las personas se retiran del mercado laboral y así se reduce la tasa de participación de las personas. Esto sucedió principalmente en la tasa de participación masculina. En contraposición a esto, la tasa de participación femenina empieza a crecer en la última mitad del siglo, de la década del 90, como una estrategia de los hogares para poder sumar más ingresos. Si algún miembro del hogar se encuentra desempleado, bueno, las personas trabajadoras secundarias, que por lo menos en esa época se consideraban las mujeres, se incorporaban al mercado laboral en búsqueda de alguna ocupación para poder complementar los ingresos y tratar de evitar, en la medida de sus posibilidades, una mayor incidencia hacia la pobreza. Esto sucede, surge la hipercrisis del 2001 y luego, si bien se recupera la tasa de participación femenina, lo hace fuertemente la tasa masculina, en ambos casos, en realidad, luego de la devaluación se incorpora una nueva demanda de empleos de sectores que venían siendo postergados en la década anterior. ¿Qué es lo que sucede a partir de esa situación? Se genera una diferente composición de género, que lo vamos a ver en la tasa de empleo en la diapositiva siguiente. Vuelve a crecer la tasa de participación, por lo menos hasta en masculina, por lo menos hasta el año 2009, donde es el año expost a la crisis del 2008. Luego termina decreciendo, ya conocemos los efectos de pandemia, y termina en 2023 con un máximo en este caso. En España, el impulso se da en la tasa de participación femenina hasta el 2012. También en parte por el crecimiento, el boom económico y el crecimiento mediado por la crisis de la burbuja inmobiliaria que han tenido en 2008, pero hay una mayor incorporación de mujeres. Esto se da principalmente en la década del 90, si bien 80 ya venía dándose. Es como difícil poder identificar, separar qué parte de las nuevas mujeres que se incorporan al mercado laboral y buscan un empleo se debe a los cambios en las pautas culturales. En Argentina sucedió que, bueno, la mujer dejaba de tener el rol tan preponderante como ama de casa y empezaba a incorporarse activamente al mercado laboral. Bueno, esa porción de la evolución de la tasa de participación es difícil de distinguirla de la evolución de la tasa de participación como una estrategia del hogar, tal cual lo mencionaba recién. O sea, siempre todas las tasas, los indicadores básicos del mercado laboral son tremendamente cíclicas, o anticíclicas en el caso del desempleo, pero no existe, por lo menos en mi conocimiento, no existe una forma de poder distinguir qué porción corresponde a los cambios en las pautas culturales y qué porción corresponde a la evolución tradicional de la economía que se refleja en el mercado laboral. Para cerrar acá, ¿qué sucede y voy a acelerar porque estamos muy
atrasados. La tasa masculina crece a un ritmo menor hasta 2007, luego decae, y hay dos efectos que se afectan, no solamente la tasa de participación femenina y masculina, sino también la tasa de empleo, es la incorporación de mujeres, pero también la fuerte inmigración desde la década del 90 que han recibido. Lo mismo podemos ver para la tasa de empleo. En Argentina crece en ambos géneros, si pensamos a largo plazo, el efecto es positivo. El efecto también es positivo para España en ambos géneros. Para Argentina, posterior a la crisis del 2001, hay una fuerte incorporación de trabajadores industriales, especialmente masculinos, porque se requerían calificaciones operativas para incorporarse a la industria manufacturera. Hay una leve caída en 2009, y luego hay como cierta tendencia a declinar, pero una recuperación post-COVID. En el caso de, eso sería para la tasa masculina, que sigue un poco la misma evolución la tasa femenina. ¿Qué pasa en España? Hay el enorme impulso, así como vimos para la tasa de participación, lo mismo se da para la tasa de empleo. El quiebre en la tasa de empleo se da luego del 2007, posterior a la crisis, desde el 2008 posterior a la crisis. Bueno, aquí en términos de la composición del empleo hay dos efectos. Por un lado está la incorporación de las mujeres, pero en este caso me interesaba mencionar la incorporación de mujeres con altas calificaciones, si medimos la calificación por el nivel educativo, de niveles universitarios, y sumado a la fuerte inmigración. Ahora, la inmigración de baja calificación más mujeres que se suman crecientemente al mercado laboral calificada generó efectos cruzados sobre el empleo. Por el lado de los empleos poco calificados hablamos de la construcción, por el lado del empleo calificado o medianamente calificado, hablamos de trabajos manuales, hablamos de ocupaciones administrativas. El efecto es una mejora, muchos trabajos hablan de una mejora en neto, una mejora ocupacional hacia buenos empleos, lo que no necesariamente se traduce en ingresos, porque justamente, bueno, acá hablamos de una devaluación educativa. Devaluación educativa, fenómeno que se da no solamente en España, sino en Argentina, como la característica de personas cada vez más calificadas que no encuentran un puesto de trabajo acorde a su calificación. Entonces hay, en inglés se le dice el mismatch de calificaciones e individuos. Para las tasas de desempleo o de paro, por supuesto que hay una tendencia anticíclica con nivel de actividad. Cuando crece el nivel de actividad, la tasa de desempleo de paro decrece. La brecha de género desfavorece a las mujeres. ¿En qué sentido? En la tasa de desempleo, siempre la brecha de género muestra tasas de desempleo mayores en mujeres que en varones. Lo que sí podemos ver que tanto en Argentina como en España, en periodos de boom económico, bueno, este boom económico es luego de la depreciación del tipo de cambio, ahí y empieza a decrecer. Bueno, en esos puntos de crisis económica se asimilan las tasas de desempleo en este caso. Cuando empieza a decrecer, se empieza a ensanchar y se muestra, crece la brecha de género, que sería la diferencia entre ambas curvas. En Argentina, luego del pico de 1995, con tasas de 21, en términos sin diferencia de género, había tasas de desempleo del 21%, pero sobre todo hiperdesempleo masculino, en este caso, decrece con la recuperación en el año 97, vuelve a crecer la tasa de desempleo, y luego hay una profunda caída en la tasa de desempleo con posterioridad a la gran devaluación que sufrimos, mostrando una recuperación de la economía. ¿Qué es lo que pasa en España?
por el boom económico, y bueno, en particular hasta que explota la burbuja inmobiliaria, el paro decrece. Hasta 2008, perdón, se dispara la tasa de desempleo a un máximo masculino. También hay que pensar que existen efectos no demasiado claros de la reforma laboral post-1994 que son ambiguos. Los estudios que he leído hablan de como efectos cruzados sobre de la implementación de estas nuevas políticas, sobre los nuevos contratos, por ejemplo. También que no se redujo la informalidad y que la dualidad laboral persiste. Post-2009 decrece el paro, y frena con pandemia, luego volviendo a niveles casi mínimos. En todos los casos, no solamente en Argentina y en España, el efecto composición del desempleo siempre va en perjuicio de los y las jóvenes. Después, trabajadores part-time, esto lo vamos a pasar rápidamente. Sí podemos ver que hay una brecha mayor en Argentina. Acá las mujeres siempre con tasas mayores que los varones, en respuesta principalmente a la división sexual del trabajo. Las mujeres no están disponibles al 100% de las horas que los varones sí lo están, entonces, hablando siempre en promedio. Entonces, por eso la brecha se plantea en esos términos, en este indicador. ¿Qué es lo que podemos ver? No solamente que en Argentina es más amplia la brecha, sino que en España sí tiende a cerrarse esa brecha. En Argentina cae, por ejemplo, cae 13 puntos porcentuales y termina en un 82% la diferencia entre en este valor y este valor, y en España cae a un 55%. Si bien existen estas diferencias, parte de las diferencias en Argentina se pueden deber a el efecto composición del trabajo parcial involuntario femenino. En el caso de España tiene una fuerte incidencia en los cuidados. Una cuestión más, las caídas en las brechas son un reflejo en la necesidad de complementar los ingresos, que es básicamente lo que venía diciendo de la hipótesis del trabajador adicional. En cuanto a personas asalariadas, en ambos casos crecen, tanto en Argentina, en ambos géneros y en ambos países crecen las tasas de asalarización. Ambos países tienen alta incidencia de trabajo asalariado. Sí es importante mencionar que los datos para España resultan mayores, probablemente impulsados por dos cuestiones. Uno es la alta incidencia del trabajo de cuidados remunerado. En España, las trabajadoras de cuidado remunerado, la incidencia de este sector es mucho mayor al de Argentina, por lo menos dentro del registro de la encuesta. Y esto está vinculado al segundo punto. En Argentina hay una mayor informalidad y subregistro, o por lo menos el trabajo no está remunerado como tal. Previo a COVID-19, muchas mujeres trabajadoras de cuidado en contexto de hipervulnerabilidad trabajaban en espacios sociocomunitarios que se los conoce como comedores. Buscaban donaciones y lo siguen haciendo, solo que la crisis económica está llegando a niveles tal que ni siquiera pueden conseguir una sola donación. Estas personas, estas mujeres responsables de los espacios sociocomunitarios son difíciles de captar, por lo menos por la encuesta de Argentina. Y avanzo para tratar de mostrar algo de la descomposición de Argentina. Básicamente la estructura social del empleo, sectorial del empleo, pensando en empleos del sector agrícola, de las manufacturas y de servicios, muestra en ambos géneros que los sectores que más absorben empleo son servicios. Fíjense, para Argentina, para servicios, España de servicios, y estos son los datos mundiales.
Hay dos cuestiones, una es la subdeclaración del sector agrícola, especialmente en Argentina, porque es una encuesta urbana que cubre el 90% de la población urbana, perdón, la población urbana cubre el 90% de la población total, entonces el terreno, nuestra extensión hace que resulte difícil poder tener una, más allá del censo, sí, estoy terminando, más allá del censo, es muy difícil cubrirlo. Vale. Cortito. Bien, sigo, así, porque estoy escuchando ahí un... Listo. ¿Cuáles son los datos para poder, el análisis comparado de series se hace a través de los datos del Banco Mundial, siempre con la modelización de OIT. El sesgo es la cobertura del empleo agropecuario en Argentina, que es bastante deficiente, en todas las encuestas de hogares es deficiente por la subdeclaración del trabajo migrante, sobre todo en el campo, pero en Argentina en particular porque la cobertura es de aglomerados urbanos. Hoy en día tenemos 31 aglomerados urbanos, se prioriza en el análisis incorporar todos los aglomerados, incluso sabiendo, conociendo cuáles son los aglomerados que se han ido sumando en esta estrategia de mayor cobertura. ¿Por qué? Porque, bueno, los aglomerados que se sumaron en los últimos 15 años, que fueron 3 básicamente, permite mostrar una radiografía un poco más completa. Por el lado de Argentina, la encuesta se llama Encuesta Permanente de Hogares, tiene 2 modalidades, eso también genera cierto sesgo, la armonización entre las 2 modalidades. Antes se relevaba solamente en octubre y en agosto y en mayo, ahora es trimestral, al igual que la encuesta de España. Bueno, para España es la que ustedes conocen muy bien, que es la encuesta de población activa. Son 2 las tareas, la estimación y la composición de la brecha de género a largo plazo para Argentina, 30 años, entre el 95 y el 2024, y la segunda tarea es la comparación de las brechas de género que requiere una armonización de variables e individuos para un cómputo comparable, que es lo que estoy haciendo en este momento. Por un lado, hay que filtrar la cobertura urbana solamente, armonizar las edades de cómo se concibe a los trabajadores. En Argentina se concibe desde 15 años en adelante, en España de 16 en adelante. También armonizar niveles educativos. En Argentina tenemos 2 tipos de ciclos, bastante complejo ahí el sistema educativo, y también la cuestión de la medición de la informalidad o la falta de registro laboral, que por lo menos la mayoría de los países latinoamericanos asociamos informalidad a la informalidad salarial exclusivamente cuando existe creciente evidencia de que la informalidad más representativa es la que incorpora unidades económicas de baja productividad, del autoempleo, de baja calificación, etc. Y cierro, bueno, esta es metodología. Rápidamente, la idea es descomponer la diferencia de ingresos. Esta delta B es una diferencia de ingresos en la media, que tiene un componente explicado que responde a las características de los individuos. Por ejemplo, si comparamos los ingresos de 2 personas, esas diferencias de ingresos pueden deberse a que una persona tiene más años de educación que otra. Esa es una diferencia explicada en la brecha y no debe considerarse un elemento de discriminación, por lo menos no de discriminación directa. El segundo componente es la brecha no explicada, cuando todas esas diferencias en edad, en regiones, en nivel educativo, en ramas de ocupación, en jerarquías, todas esas consideraciones se han descontado en el cálculo, las diferencias de ingresos que persisten son asimilables a componentes no observados, a variables que quizás no hemos podido incorporar o directamente a la discriminación. Esto es una extensión de esa descomposición, pero a contextos de medidas distributivas para tratar de captar el techo de cristal y el piso pegajoso. Esto lo paso, es un análisis de la estructura de empleo y las brechas salariales en Argentina a largo plazo.
Sí podemos ver las brechas acá sectoriales, cómo van cambiando. Fíjense, construcción, se muestra la brecha 95-2024, se muestra una brecha positiva, pero básicamente la línea de 1 habla de una total paridad. Entonces, cualquier punto por encima de esa línea de 1 va a mostrar una brecha positiva para las mujeres. El tema es que la representatividad de las mujeres en el sector de construcción es casi nula. Las brechas más fuertes o más altas o de mayor extensión entre los sectores las podemos identificar en los servicios sociales, las podemos identificar en los servicios de salud, también la podemos identificar en los servicios de manufacturas, que tiene un sector que tiene una muy baja tasa de representación femenina que ronda el 20-22%. Bueno, estos son datos de la muestra, y esta es la descomposición de la media para Argentina durante 30 años. Podemos ver que el modelo predice un ingreso, esto es en logaritmos para tratar de achicar las desigualdades distributivas ahí, predice un ingreso masculino mayor al femenino, y una diferencia que es significativa. Las 3 asteriscos muestran que son significativas, estadísticamente significativas al 1%, una confianza del 99%. De esa brecha de 0.375 hay una brecha explicada de 194 y no explicada de 181%. Básicamente podemos decir que en 30 años la brecha de ingresos mensuales, la forma en que se mide estos ingresos, lo omití por cuestiones de tiempo, la forma en que se miden los ingresos para esta descomposición de brechas es mensual. Ahora lo explico por qué, porque no uso el salario anual, pero lo importante es poder mostrar que son básicamente el mismo monto, es decir, la porción no explicada de la brecha de ingresos es casi el 50% en Argentina en los últimos 30 años, siempre tomando el promedio. ¿Por qué se toma la brecha sobre ingresos mensuales? Primero, que en Argentina la medición de cálculo del pago es mensual, y en segundo lugar, el cálculo de la brecha de género mensual permite obviar un supuesto que es una elasticidad, una sensibilidad del salario a las horas que sea unitaria, es decir, permite incorporar el efecto de las horas de trabajo. De hecho, tenemos distintos valores, las variables asociadas a capital humano, las variables asociadas a las calificaciones laborales, a las condiciones laborales. Acá tenemos el logaritmo de horas de trabajo. Fíjense que el logaritmo de horas de trabajo beneficia, en este caso, a los varones, por eso es positivo, contribuyendo a este valor positivo, pero el pago o la retribución por una hora de trabajo adicional beneficiaría indirectamente a las mujeres. Sin embargo, aun cuando ese pago beneficia a las mujeres, el resto de los componentes suman por demás y terminan desfavoreciendo a las mujeres. Ambos componentes confirman y se retroalimentan para definir una brecha de género significativa. Bueno, cierro con este gráfico que muestra el análisis de la descomposición en estos 30 años. La porción cuadriculada azul muestra una participación de la brecha no explicada, esta porción sería la asociada a la discriminación, y la porción verde la explicada por la diferencia de las características. Acá se ve un poco mejor. Sí podemos ver que la brecha total se refleja en los movimientos. Fíjense que tienen los movimientos similares la curva negra que la verde. Esto quiere decir que la brecha explicada, las características incorporadas a este modelo de determinación de brechas, explican adecuadamente la evolución de la brecha total. Y la brecha no explicada se plantea como un efecto de escala en este caso. ¿Por qué? Porque es prácticamente estable. Estamos viendo ahí que en todo el periodo
esta línea se plantea como un 50% de la brecha, es decir, en criollo, básicamente, bueno, estas son otras cuestiones de la distribución. En criollo podemos decir que la mitad de la brecha de género en Argentina en los últimos 30 años no puede asociarse a diferencia en las características y es atribuible a discriminación. Esto es un efecto de composición y estructura, o sea, las brechas explicadas y no explicadas en la distribución. Bueno, nada, sigo para cerrar y no demorar. Y por último, esta descomposición por sectores, cómo se calculan las brechas en 15 sectores de la economía argentina. Podemos ver que en todos los casos las brechas son positivas para varones, desfavoreciendo a las mujeres. La única diferencia está en servicio doméstico y en construcción. ¿Por qué aparecen estas brechas negativas? Y porque hay un efecto sesgo ahí por la falta de representación. En el caso del servicio doméstico de los varones, en Argentina las personas trabajadoras de servicio doméstico que son mujeres son el 97% del total de la fuerza laboral. Y en el caso de la construcción tenemos un 96% de trabajadores masculinos. Entonces, la falta de representación o la total o casi total segregación en estos dos sectores contribuye a que no sean demasiado claras las brechas en estos sectores. En el resto de los sectores, sector primario, incluso con el sesgo que tiene la cobertura de la encuesta para Argentina, el sector de utilidades, las manufacturas, el sector empresarial inmobiliario, el sector de comercio, la administración pública, los servicios sociales, los sectores financieros, hoteles y restaurantes, servicios personales, salud y educación, todos ellos muestran brechas que en los últimos 30 años han sido en favor de los varones, en contra de las mujeres. Solo a nivel de reflexión final, la idea era comparar los mercados laborales en Argentina y en España. Por supuesto, las crisis no están sincronizadas. Solamente las crisis que se sincronizan son las crisis mundiales, llámese la crisis del 2008, que obviamente para España tuvo impactos mucho más fuertes que para Argentina, por razones que no venimos acá a explicar, pero sí es importante tratar de identificar cómo los ciclos económicos se traducen en tendencias de los mercados laborales y que a pesar de todas esas tendencias en los mercados laborales, las brechas de género persisten a largo plazo. Esa es la intención de hacer una descomposición en Argentina y España para los 3 años en los que me permiten la muestra. La idea es dejar en claro que la desigualdad de género va a persistir en la medida que persistan las diferentes segregaciones a nivel de ramas, a nivel de ocupación, y eso que no me ocupo de otro gran elemento que es la segregación por mayores jerarquías. A futuro, las perspectivas a futuro son trabajar en una formalización de incorporar la segregación laboral a la medida de las brechas de género, luego de que se termine de descomponer la brecha de género propuesta para Argentina y España. Y eso sería todo. Muy bien.